Muy buena, pues tal y como dijimos ayer, hoy toca hacer el análisis del pilotaje aquí en Mugello, que una vez más es especialmente interesante porque nunca hemos tenido allí la Fórmula 1, así que para entender bien cada una de las curvas, cada una de las trazadas, los puntos de adelantamiento, yo creo que este vídeo es bastante interesante. Además, al final, por supuesto, te dejaré el vídeo de ayer por si no lo viste, en el que repasábamos un poco todas las características generales del circuito. Así que nada, este es el esquema general del trazado del circuito, en el que puedes ver que bueno, parece que es bastante revirado porque parece que hay bastantes curvas, pero al final, bueno, si te fijas en el primer sector hay una horquilla muy abierta y luego curvas de velocidad bastante alta, luego el sector 2 son todo curvas de velocidad alta y luego el sector 3 pues sí que tiene ese par de horquillas que son muy abiertas y bueno, las curvas 13-14 que se hacen completamente a fondo como ya veremos. Así que nada, luego el enlace entre el tercer y primer sector pues sí que es una recta enorme también, pero el resto del circuito son todo curvas y todo de muy alta velocidad. Así que si analizamos el pilotaje aquí, sector a sector y curva a curva como siempre, pues la primera zona hasta esa primera curva, es decir, desde la pole position hasta la primera curva hay una distancia muy alta, más de 600 metros, lo que lo convierte en una de las más altas de un calendario habitual, ¿no? Si este circuito tuviese un calendario habitual. Luego la primera curva pues sí que hay que hacer una frenada bastante fuerte, es una zona muy ancha en el circuito, así que en la salida sobre todo veremos distintas trazadas por todas partes, incluso 2-3 coches en paralelo sin ninguna duda. Y es una curva que, bueno, ya aparte de la salida hay que hacerla fluyendo mucho el coche, no hay que precipitarse porque es una horquilla pero es muy larga, entonces no se hace a una velocidad excesivamente baja para ser una horquilla, pero sí que hay que tener bastante cuidado con el punto, sobre todo en el que empiezas a apretar el pedal del acelerador, porque por supuesto hay que salir de ahí con mucha velocidad. Luego, justo a la salida tenemos las curvas 2 y 3, que además están en una pendiente ascendente, entonces, bueno, sería interesante ver qué equipo o qué pilotos tienen que levantar el pedal del acelerador o cuánto tienen que levantarlo, porque aparte de que es una zona de subida, la curva más cerrada es la 3, la 2 se hace completamente a fondo sin problema, pero bueno, eso hace que al estar cuesta arriba y tener que girar para la curva número 2 el coche ya de por sí pierda velocidad y luego la 3 quizás se pueda hacer a fondo o quizás unos equipos tengan que levantar más el pedal del acelerador en función de la carga aerodinámica que tengan, de lo bueno que sea su chasis, etcétera. Luego a partir de ahí pues ya tenemos otro tramo de una pequeña recta hasta las curvas 4 y 5 en la que aquí sí que hay que pegar un fuerte pisotón al pedal del freno, pero es un golpe seco, podríamos decir, no hay que dejarlo pisar durante mucho tiempo, así que pisotón al pedal del freno y giro brusco hacia la izquierda para tomar la curva número 4, que aquí es muy quizá un poco complicada esta curva por el tema de que la frenada es muy floja, es decir, no tienes tramo de circuito en el que puedas recuperar la frenada si la has fallado, así que más vale que te pases quizá de conservador porque luego tienes que salir con muy buena trazada para la curva número 5 que quizás sí que puedes hacer a fondo, la 4 no. Entonces, si te pasas de frenada en la curva número 4, luego la curva número 5 también la vas a hacer muy lento y a partir de ahí vas a perder mucho tiempo en la siguiente. Porque además la 6 y la 7 también se hacen completamente a fondo. Junto antes de la curva número 6 tenemos ya en lo que es el segundo sector, para que te hagas una idea, y luego, como digo, las curvas 6 y 7 se hacen completamente a fondo. Además están en una fuerte pendiente descendente hacia abajo y esto hace que las fuerzas laterales que se sufren ahí son altísimas. Ya lo veremos, pero aquí el estrés de los neumáticos se va a disparar muchísimo, el desgaste también. Este tipo de curvas son normalmente las que más desgastan los coches, aparte de las frenadas y la tracción, por supuesto, pero este tipo de curvas son bastante críticas. Y luego, justo después de la curva número 7, tenemos la 8 y la 9, que bueno, están bastante separadas, pero prácticamente se hacen manteniendo giro de volante completamente a fondo también. Así que bueno, son dos curvas más o menos entrelazadas, las dos a la derecha, y que se hacen, yo creo que se pueden hacer prácticamente manteniendo giro de volante. Sí que enderezas un poco entre ellas para mantenerte por el exterior y luego atacar bien desde fuera la curva número 9, pero se hacen a fondo completamente. Y como te puedes imaginar, pues también se sufren bastante fuerzas laterales. Quizá, como no están en cuesta descendente, las 6 y las 7 se sufren ahí más fuerzas laterales, pero aquí se va bastante más velocidad. Entonces eso hace que más o menos se equilibre y este segundo sector, las fuerzas laterales, el estrés lateral que sufren los neumáticos es altísimo. Además, cuando en curvas como por ejemplo la 6-7 que es a un lado y otro, o la 4-5 también, o las que veremos un poco más adelante, esto de cambiar de un lado a otro rápido con muchas fuerzas laterales también hace que sufran mucho los neumáticos y por supuesto también los pilotos y el cuello que tienen que mantenerlo en forma sin ninguna duda. A partir de ahí, pues como digo, seguimos con el segundo sector, justo después de la curva número 9 tenemos un pequeñísimo tramo de recta en el que hay un cambio de rasante y justo al final está la curva número 10, que es prácticamente ciega y se hace de una manera salvando las distancias similar a la curva número 4, ¿no? Que era pegar un pisotón fuerte, volantazo y además luego tienes que mantener una buena trazada para coger la curva número 11 que está justo después, son dos enlazadas y derecha e izquierda.
Entonces aquí es muy importante, es como la 4 yo diría, pero aún más difícil porque es un punto ciego, es decir, no tienes una referencia clara, tienes que tirarte a la curva prácticamente sin verla y luego enlazar con la curva número 11, que esta sí que se coge completamente a fondo. A partir de ahí, pues otro pequeño tramo de recta en el que empieza ya el tercer sector y empieza justo con una horquilla muy abierta, que es la curva número 12. Se podría decir que se traza de una manera similar a la curva número 1, pero bueno, sí que realmente es un poco más cerrada porque al final sí que se cierra, es una horquilla que no es exactamente 180 grados, sino un poquito más todavía. Entonces, bueno, por ahí sí que la forma de cogerla más o menos es la misma porque tienes que fluir en torno al vértice interior. Y bueno, también es importante sobre todo la salida de esa curva, porque luego vienen las 13-14 que se hacen completamente a fondo, sin ningún tipo de problema, así que hay que mantener el coche lo más recto posible para no sufrir tantas cargas laterales y sobre todo no desgastar demasiado los neumáticos, que eso sí que va a ser muy importante en este circuito, pero se hacen completamente a fondo hasta que llegamos a la curva número 15, ya la última del circuito, que es prácticamente igual que la curva número 12, pero hacia el otro lado. Esta es a izquierda, se hace rodeando bien el piano interior, también hay que frenar por supuesto, y aquí quizá se tome de una manera un poco diferente, ¿no? Quizá intenten abrirse un poco más a la entrada o perder un poquito más de tiempo a la entrada para ganarlo luego en la salida y salir con mucha velocidad, la máxima posible, para la recta de meta. Además es importante no pisar el pedal del acelerador antes de tiempo, que eso haga que te tengas que levantar el pedal del acelerador para no irte fuera, no irte largo en la salida, porque como tengas que levantar el pedal del acelerador un poquito, vas a perder muchísimo tiempo. Esa recta es enorme y además, como tienes mucha carga aerodinámica, ganar ese tiempo que has perdido te va a ser prácticamente imposible. Por supuesto, en carrera, si quieres adelantar, no vas a poder, y si te están adelantando, te van a adelantar con mucha facilidad. Así que esto es un poco el circuito de Mugello. Es un circuito muy ancho en el que hay que aprovechar bastante bien los pianos, excepto en las horquillas, porque son unos pianos bastante livianos que se cogen bastante bien. Y sí que es cierto que solo hay un punto de adelantamiento claro, podríamos decir, que es la recta de meta y la frenada de la curva número 1. Pero luego, al ser un circuito tan ancho y de curvas tan abiertas, puede que haya bastantes adelantamientos en curva, que yo creo que son los más bonitos, pero bueno, esto ya es opinión de cada uno. Así que yo creo que vamos a tener una carrera bastante interesante desde el punto de vista del pilotaje. Así que nada, espero haberte ayudado a entender un poquito mejor el circuito de Mugello, tanto con este vídeo como el anterior, que lo tienes ahora al final, y nos vemos en la próxima.